10. Dice la palabra del Señor: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Leámoslo todos al unísono. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol no hay ni ciencia ni sabiduría. Bueno, gracias a Dios, ya hemos orado. Demos una alabanza al Señor. Por favor, siéntense. El hermano Jairo decía de hablar de experiencias, y si nos ponemos a hablar de experiencias, hacemos es una vigilia aquí, porque hay mucho que hablar, pero a veces se le vienen a uno cosas que sucedieron en la vida, y gracias a Dios, porque puedo decir que lo conocí en la mejor etapa de la vida. 15 años. ¿Quiénes tienen 15 años aquí? De edad. No me digan que no hay de 15 aquí. 12. Me ganó. 12. Cuando lo conocí a los 15, pasé al altar, un saloncito pequeño, bien pequeño, no tenía ni piso. Y entonces yo le dije: Señor, ya que tú me has traído a esta edad que yo tengo, pues no tengo que ofrecer. De pronto me pasó lo que le pasó a nuestro hermano, ¿cómo es que llama? Carlos. Cuando usted tenía 15 años, ¿tenía dinero? No tenía ni con qué desayunar, ni con qué comer. Y los que tienen 15 años y 14 y 13 mantienen el bolsillo esperando que papá y mamá regalen algo para echarle al bolsillo. Sí, porque esa es la vida. Entonces yo le dije: Señor, yo no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo mi vida. Si te sirve, tómala. Y entonces, a los 15 o 20 días fui bautizado en el nombre de Jesús, después recibí el Espíritu Santo, y por esos años, en el año 60, 59, ya el 60, había mucha escasez de obreros. Y cuando yo entré, ya recibí el Espíritu Santo, y ahí mismo ya resulté siendo maestro de escuela dominical. Y yo ni conocía bien la palabra y ya era maestro de escuela dominical. Hasta yo mismo decía: qué raro que yo esté enseñando a los niños cuando debería estar yo aprendiendo también. Pero entonces era la necesidad que había. Y bueno, le enseñé a unos niños allí, y después me tocó ir a hacer cultos en los barrios, y después me mandaron a un pueblo. Y ya como a mitad de año, al final del año, me mandaron del todo. Y fui por allá. Usted seguramente conoce la Virginia, Risaralda. Por esos años era una ciudad pequeña, y estando un misionero me montó en su automóvil y me dejó en el puente. Caimalito es que llama el puente ahí. Porque él me iba a llevar y me iba a dejar en un lugar que llama Cerritos. Y cuando me ve la maleta que yo tenía, la maleta tan grande que yo llevaba, mi maleta cabía aquí. Acá la tenía yo, y él se queda viéndome: ¿y usted para dónde va? Voy a trabajar en la obra del Señor. Y de aquí se va para dónde. No, yo aquí espero un bus y me voy para allá. Y me dijo: lo voy a llevar hasta el puente. Y me dejó en el puente y me dijo: Dios lo bendiga.
Y pasé ese puente con ese trasteo que llevaba aquí. Se le llamaba por ese tiempo una bolsa unas que venían de papel. No había el plástico como ahora. Y en esa bolsita de papel, ¿qué? Otra camisa y otro pantalón y listo. Entrando yo, pasé el puente, porque era un puente de ferrocarril, y estaba en el día de feria, de mercado. Y le digo, Señor Jesús, guíame, ¿qué hago aquí ahora? ¿Me voy por aquí, por allá o por acá? Y entonces sentíme derecho. Y hay gente que compraba, el uno vendiendo carne, el otro vendía frutas y había... Cuando yo estoy mirando así los vendedores y miro para allá y hay una señora que está metida ya como en un localcito pequeñito. Y me quedo viéndola y esa señora me miró y yo la miré. Se cruzaron dos miradas allí. Entonces cuando yo la veo y ella se queda viéndome, ahí mismo dije yo, algo hay allá. Y me le acerqué y esa señora como que se alegró porque pensó que yo le iba a comprar. Porque esa señora vendía botones, agujas, dedales que se usaban por esos años. O sea que no tenía como decir una fruta para yo decir compro una fruta porque habían dos problemas. Ni tenía fruta ni yo tenía con qué comprarla. Entonces le hablé del evangelio a esa señora. Y esa señora se queda viéndome y me dice, joven, ¿y usted vino solo por aquí? Le digo, sí, a predicar la palabra del Señor. Y a lo último me dice, ¿y dónde es la reunión? Y yo acabando de llegar. Le digo, mi señora, el lugar no lo hay, pero lo va a haber. Esta semana vamos a organizar algún local por ahí o a buscar algún sitio. Y se queda viéndome y me dice, ¿usted está seguro que va a encontrar el lugar? Le digo, yo creo. ¿Y de cuánto más o menos? Le digo, tampoco sé de cuánto, pero va a resultar. Y esa señora se queda viéndome y me dice algo que nunca se me olvida. Joven, en mi casa hay una salita pequeña. ¿Será que le sirve? Decirme a mí si me servía. Ahí mismo, esa era la que estábamos esperando. Y quiero decirles que ahí comenzó la obra del Señor. Esa señora se entregó, después se entregó una amiga de ella y así varios y comenzamos a evangelizar y hoy hay una hermosa iglesia allá y todo esto, pero lo que quiero decir con esto es que cuando uno tiene una vida disponible, Dios la maneja y la lleva. Lo que pasa es que hay que entender lo que veíamos esta mañana, que los propósitos de Dios, los planes de Dios. Ahora, cuando se habla de liderazgo, yo quisiera que tomaran en cuenta que usted no piense en un liderazgo para ser pastor, ni en un liderazgo para ser diácono, ni para ser presidente de jóvenes. Piense en un liderazgo para ganar almas para la gloria del Señor. Yo quiero decirles, el mejor liderazgo que hay es ganar almas. Porque ese fue el liderazgo de los apóstoles al comienzo. Yo no recuerdo que Pedro haya sido presidente de juventud. Yo no entiendo que Andrés o Felipe o todos tenían cada uno. No, escasamente había un tesorero y salió malo, que fue Judas. Pero el resto, ¿qué era lo que ellos hacían? Iban, hablaban, invitaban. Hemos conocido al Mesías. Ven,
ven acá, el Señor va a estar allá mañana, pasado mañana va a ir por allá a un lugar y ven, 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 ven. Ese era el trabajo que se hacía y la iglesia primitiva comenzó con evangelismo y oración. Por eso la iglesia comenzó hablando ya de aglutinar o de reunir personas, comenzó en Pentecostés, porque estaban todos unánimes, ¿qué? Y estaban haciendo ¿qué? Orando, porque en los versos anteriores hasta la Virgen María, llamada ahí estaba María, las esposas de algunos de ellos y todos allá, y habían oído una palabra que decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces cuando ellos se van allá, y después de que reciben el Espíritu Santo, explota esa libertad. Porque antes había como miedo, pero ya después de que reciben el Espíritu Santo, hay como algo que sale, ya explota. Algunos teólogos llaman a la parte que el del Espíritu Santo se manifestó como se manifiesta la dinamita, que se pone un poquito aquí, explota y sale por toda parte. Entonces, quiere decir que la iglesia comenzó con oración y evangelismo. ¿Qué sucedió en el capítulo 4? Un milagro y predicando. Capítulo 5, milagros, predicando. Entonces, grábese que en los hechos de los apóstoles, no tanto son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. A veces nos equivocamos que los apóstoles, ¿quiénes eran ellos? Dependían del Señor, del Espíritu Santo, de la fe, pero el que tomó esos cuerpos fue el Espíritu Santo para que pudieran tener esa libertad. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y te vamos a dar látigo, pues denme el látigo. Y te vamos a matar, pues será que me maten, pero yo sigo predicando y sigo hablando de este Señor de gloria. Cuando visité una vez al misionero en Roma, allá en Italia, yo tenía dos deseos. De esos deseos que se le vienen a uno como extraños o raros o inexplicables. Entonces le dije: mira, hazme un favor, tenemos ya este día libre, yo quiero conocer una catacumba y quiero conocer una casa que hay en Roma, que todavía se conserva, donde vivió el apóstol Pablo los últimos días de su vida antes de que se lo llevaran a decapitar. Y allá se conserva la casita esa. Y yo estuve por allí y era sencillito, un cuartico. No era pues como decir es un hotel con baño privado, todo eso no, era prácticamente algo que era rejas por aquí, no era como la contextura de lo que se conoce ahora. Pero entonces ahí muestran donde él dormía, que no era una cama con un colchón de esos pullman y todo. No. Era prácticamente como en el mismo cemento o el mismo ladrillo que había allí y un chorrito de agua que caía continuamente. Entonces ahí estuvimos, le dimos gracias a Dios por haber conocido a Jesús. Y entonces yo me ponía a pensar que ahí estuvo Pablo y lo iban a visitar los que querían verlo, conocerlo, y al mismo tiempo los que querían escuchar la palabra. No me voy a dedicar mucho a esto porque esto sería como un curso de evangelismo. Pero les quiero decir algo. El apóstol Pablo ganó muchas personas y las ganó porque fue el apóstol de los gentiles. Pero les quiero decir que los más creyentes que Pablo haya ganado, los ganó en la cárcel.
Usted dirá, ¿por qué? Sí, porque los ganó en la cárcel, porque el gobierno lo tenía como una persona peligrosa. Y al tener la persona como peligrosa, lo tenían aparte y a veces lo trataban bien, a veces regular y a veces mal. Pero lo que quiero rápidamente para salir de lo que les estoy diciendo es que había una ley y era que él tenía que amarrarlo con una cadena. ¿Y sabe qué era lo otro? Que a 3 o 4 metros tenía que estar el otro amarrado a la cadena donde él estaba. Entonces Pablo, al tener una persona aquí y ver al otro a 4 metros, ¿qué le iba a hablar? ¿Qué le iba a decir? ¿De quién le iba a hablar? Y cuando ustedes lean la palabra del Señor por allá en varios libros, va a encontrar que habla de la casa de César. ¿Lo han leído o no? Saludos a los de la casa de César. Habían cristianos allá donde estaba César, el emperador. Porque los que se convirtieron al lado de Pablo fueron los vigilantes, la mayoría. Llegaba él y le decía, el Señor Jesús te salva, te sana, te libra. Y ese no podía decirle, vete de aquí, no me hables, porque estaban ligados. No podía, bueno, entonces me voy. No, el otro tenía que venirse porque ambos estaban amarrados. Entonces ahí Pablo ganó unos y otros se convirtieron después y otros después, pero ganó mucha gente porque precisamente Pablo fue la persona que Dios escogió para que ganara a los gentiles, mientras que los otros se dedicaron mucho a los judíos. Pero Pablo se dedicó a los gentiles y Pedro, que estaba un poquito, digamos, como contrariado, disgustado o que miraba las cosas de otra forma, él estaba pensando, ahora voy a ir y le voy a hablar a tal familia, judíos, les voy a decir lo que Jesús hace y todo aquello, cuando se le aparece un ángel y le dice, oye, ve a un lugar donde hay un hombre que está orando. Ah, pero es que ese es un gentil, ve allá. Y entonces él ya dice, pero ¿cómo es que yo, que tengo la capacidad de hablarle a los de mi raza, me manda a los gentiles? Pero yo no sé, yo voy a ir a ver por obedecer, pero yo no creo que sucedan muchas cosas allá. Esos gentiles es lo más malo que hay. Idólatras, mal hablados, altaneros, agresivos, groseros, asesinos, de todo, comenzando porque el imperio romano era un imperio gentil. Y cuando llega ya a casa de ¿quién? Cornelio. Y entonces él le dice, aquí me han mandado llamar, sí, yo estaba orando también y me dice el ángel que vino acá, es de las pocas veces que un ángel se mete en lo del evangelio para ayudar, pero es que era para los gentiles y la iglesia que hay hoy en el universo es una iglesia gentil. Dele un aplauso al Señor ahora. Los judíos que hay convertidos son muy pocos. Yo estuve visitando la iglesia en Israel y allá nos reunimos, habían como 30, 40, pero eran muchos colombianos que habían allí, pero hablando de judíos habían como 3 o 4. Y se entregan muy poquito, pero se entregan. Pero hablar de los gentiles es hablar de que todos los días en Colombia hay bautismos en el nombre de Jesús. Se abre
de 1 a 2 a 3 iglesias semanales en Colombia. Ahora, cuando uno mira pues todas estas cosas y mira qué es lo que uno está creyendo y a quién le está sirviendo, entonces uno comprende perfectamente lo que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Por eso yo hago un llamado esta tarde y si alguien quiere, oro por él. Hacer un llamado para el que quiere servir, para el que quiere hacer algo para la gloria de Dios. Pero yo no lo voy a llamar aquí que quiere ser pastor y de acá de solidaridad que venga acá. No, aquí allá hay un pastor. Pero el que quiere ganar almas, el que quiere que Dios lo utilice para imponer las manos y milagros y maravillas, los demonios no le dicen: tú eres pastor, ¿dónde predicas? No, es la autoridad espiritual que se tiene. Todo lo que te viniere, hazlo. Yo no tenía ningún conocimiento para enseñar niños y cuando me llamaron, ahí mismo les enseñé un texto de la palabra, les hablaba. ¿A cuántos de ustedes a veces se ofrecen un cargo que, no, pero si me hubieran llamado de presidente todavía o de presidenta? No se ponga a seleccionar cargo, porque todo lo que te viniere a la mano, hazlo, hazlo. Necesitamos una persona que pase esto de aquí a allá y que no que sea quién, no, que haya 4 y 5 para pasarlo allá, porque pasarlo allá es obedecer y se siente uno agradable y se siente contento de ser útil para algo. Un aplauso al Señor. Un líder, que yo les decía esta mañana, un líder, usted tiene el líder allá adentro. Lo que pasa es que a veces el líder no aflora, no sale, porque la persona no se preocupa, pero cada uno tiene una imaginación, una idea, un plan, un proyecto. Cada uno, note esto: si usted ve unos niños jugando, 4 o 6, indirectamente uno de ellos o de ellas los está guiando. Yo tengo una hija que se llama Keila, ya es casada con sus niños, y cuando Keila tenía como 8 o 9 años, ¿usted sí recuerda? Entraban unas niñas de 14 y de 13. ¿Y tú a qué vienes? A jugar con Keila. Y Keila de 8. Y yo le digo a Keila, pero mira la estatura. Ella lo alta, dice: papá, pero es que ellas vienen y aquí jugamos y yo les digo hagamos esto. Había un liderazgo en esa muchacha. Y así pasa con los niños. A veces están aquí, vamos a hacer aquello, pero uno de ellos es como el de la cabeza. Sí, pero hagamos aquí y tú allá y ve y ya comienza. Toda persona tiene una tendencia como a dirigir, a hacer, a hablar. Lo que pasa es que algunos no desarrollan esa actividad, pero que cada uno lo tiene. Ahora, si nosotros logramos descubrir que esa capacidad que tenemos, más que para ganar plata, más que para tener un título, más que para levantar la cabeza y mostrar el carro último modelo y todo aquello, y la casa quinta y la finca, más que eso, podemos levantar la cabeza y decir: ¿cuántos hemos ganado para la gloria de Dios aquí en la iglesia? Es lo más importante. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo. Porque va a llegar el momento en que ya no se puede hacer. Usted piensa ahora, reacciona, habla, se mueve. Y a mí, que me ha tocado en los años que tengo, otro compañero mío que de pronto lo conocieron ustedes, el hermano Ramiro Herrera, está enfermo. El hermano Ezequiel Otálvaro está enfermo. El hermano Salomón Muñoz está enfermo.
Y varios ya enfermos, casi no conocen, casi no distinguen, ya no pueden predicar. Pero cuando dice acá, predica ahora, porque al lugar donde vas ya no hay, y mire, está hablando de trabajo, ciencia y sabiduría. Trabajo, ciencia y sabiduría son las tres áreas de la vida. Trabajo, todos tenemos que trabajar. Ciencia, todos tenemos un conocimiento. Sabiduría, un desarrollo. Pero entonces, mis hermanos, ya las generaciones están pasando a otro plano. No se quede usted pensando qué va a hacer todavía con la edad que tiene, cuando Dios lo llamó, que todavía piensa, reacciona, tiene fuerzas. Y a veces hay personas, yo a veces veo personas madrugando 5 de la mañana, trotando por allá, trotando. Y yo digo, lástima que la fuerza la están empleando para ponerse a recorrer y trotar. Y hay hermanos que no se levantan siquiera a darle gracias a Dios, a orar, a buscar a Dios, a ganar las almas ni nada. Entonces yo creo que si Dios nos ha sacado de allá y nos tiene acá, es porque tiene planes con nosotros. Antes de entrar en el punto que yo quisiera que tomáramos en cuenta, es que vamos a hablar de 3 líderes. Pero antes de hablar de 3 líderes, bueno, se me vino a la mente 3, pero el Antiguo Testamento está lleno de líderes. Todos esos que ve en Hebreos 11, mujeres con las que se enredó, que las cosas buenas que hizo. O sea que no fue un buen líder. Por eso cuando yo leo acá líderes que inspiran, no se vayan a inspirar en Sansón. No. Salomón fue buen líder. Sí. Pero terminó sus últimos años adorando imágenes. ¿De qué le sirvió ser buen líder? Pero no voy a hablar de todos ellos. Hay 3 que voy a hablar ahora, pero quiero dejarles en la mente de ustedes algo que tengo por acá, pero para que lo guarden ustedes en el corazón. Un liderazgo se define por la influencia. Fuera de eso, por las prioridades. Es el elemento más importante del liderazgo, la prioridad. Por eso cuando yo observo acá que las Dorcas, que los jóvenes, que aquello, hay cosas que son prioridad y hay unas directivas que tienen esa prioridad. Porque qué tal parados aquí, hagan hermanos lo que ustedes puedan, cuando puedan y como puedan. No funciona nada. Pero si cada uno sabe el área que le toca, entonces noten ustedes que el verdadero liderazgo va acompañado de algo que llama integridad. Y la integridad no es para humillar al que está al lado. Este casi no sabe ni hablar, no sé qué. No, puede ser que ese no habla mucho, pero trabaja más que usted. Porque es que ese es el asunto. Ahora, producir un cambio positivo. La manera más rápida de alcanzar el liderazgo es no esperar un cambio acá, pero por ahí que venga dentro de unos 4 o 5 años. No. El cambio tiene que ser pronto, para trabajar pronto, para hacer la labor pronto, porque Dios no necesita ya, pronto, rápido, porque las cosas de Dios no son a larga distancia, sino a corta distancia. Ven, sígueme. Te voy a seguir dentro de tanto tiempo. No, ven, sígueme. Deja que ellos hagan lo que tienen que hacer allá, pero tú sígueme. Que tengo que sepultar allá, deja que sepulten allá a los muertos, pero ven tú, sígueme. O sea que parece que Jesús trabajó a corto plazo. Trabajó a corto plazo. La multiplicación de los panes, ¿qué tal que le hubiera dicho? Bueno, ¿ellos tienen hambre? Sí, Señor. Entonces vamos a ver cómo ahorramos un poquito para dentro de 2 meses que los volvamos a traer, les damos pan. Eso fue rápido.
traigan lo que tienen. Y ahí mismo comienza. Y aquí está la canasta. Y dio gracias y mete la mano y saca y da. Y saca y da. Y los que hacen los matemáticos dicen, ya va 2, 3, 4, 5. Y alguien dice por allá, se acabaron. Y el Señor vuelve y mete la mano y saca 6, 7. Y después 90, 91, 100. 110, 120 y mirando a esa canasta, pero no sé qué pasa, pero esa canasta no puede guardar tanto y ya van como 4,000 y pico y todavía hay. Es que Él es milagroso y poderoso y misericordioso. La manera más rápida de alcanzar un liderazgo es aprendiendo a resolver problemas. Si usted quiere tener un buen liderazgo en la casa, pídele a Dios que le dé cómo resolver los problemas. Y su misma señora y sus hijos y usted va a entender que no hay problema que le dañe el hogar porque tiene la ayuda del Dios Todopoderoso para resolver sus problemas. La actitud, la gente, la visión, la autodisciplina. Por eso yo les decía que todo esto... Hay unos escritores que hablan y dicen que todo liderazgo se levanta o se cae desde un punto de vista de liderazgo. O sea, el liderazgo sirve para levantar o para caer, pero sirve para algo. De ahí, mis hermanos, entonces que el crecimiento de una iglesia está relacionado con el crecimiento y la salud del liderazgo. ¿Por qué han crecido ustedes? Porque allá han descubierto que hay un líder que, como se dice ahora comúnmente, copiaron, ¿verdad? Yo tenía una reunión una vez y le decía a alguien, ¿ustedes entendieron lo que dije? No. Digo, bueno, volvamos a decirlo. Y volvimos y tuvimos unas palabras allá. Y después le digo, ¿lo entendieron? Sí, lo entendimos. Entonces copiaron. Es que cuando uno entiende al líder, hace un trabajo y ambos quedan contentos. El que lo hace y el líder. O sea que ese es interesante, digamos. ¿Por qué razón? Porque una organización se levantará siempre que haya un liderazgo. Si ustedes quieren tener mucho más gente, sigan con ese liderazgo que Dios les está dando. Si quieren aumentar la cantidad de gente, sigan con ese liderazgo. Y si hay 2 dominicales y habrá que tener 3 o tener 4, es por el liderazgo. Pero porque van descubriendo ustedes por dónde va, como dicen en la costa, por dónde sube el agua. ¿Por dónde sube el agua al coco? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Hay una cantidad de cocos allá, pero no hay una tubería. Quite uno de esos y pártalo y sale un vasao de agua. ¿Quién metió esa agua allá? ¿Quién? Es que es un proceso. El agua al molino es la que hacen trabajar al molino, sí, está bien. Pero entonces cuando uno descubre cómo es el trabajo, cómo se hacen las cosas, hasta le agrada a uno hacerlo y los que están con el equipo, ya usted sabe para dónde van ellos y ellos saben para dónde va usted. ¿Por qué razón? Porque ningún líder puede trabajar solo. Siempre necesitará a otro, a otros. Entonces aquí es donde viene que muchos quieren ser líderes y mandar y todos no pueden mandar. Se necesita, estoy solamente dando los títulos, no más, porque esto requeriría como de tener un espacio allá, pero un estudio realizado en algunos países habla que lo que le falta mucho a las iglesias en el mundo es aprender liderazgo.
Ellos aprenden vigilia, aprenden a cantar, aprenden a leer la Biblia, aprenden hasta a predicar, aprenden todo, pero les falta liderazgo. Y por eso cuando un hombre descubre cómo trabajar en el liderazgo, con poquitas personas, trabaja y gana muchos más. ¿Sabe cuál es el problema, para hacer un paréntesis aquí? Que el líder se equivoca. Y el líder se equivoca cuando no está dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero líder, usted lo ubica en un lugar, en un parque, y comienza a predicar, y esa tarde se entregaron 3, 2. Con esos 3 o 2 sigue trabajando. Después otros 3, ya son 8, son 10. Y el líder, que se va llenando como de prepotencia o de arrogancia o de orgullo, él cree que porque fue él, pero resulta que es que hay uno que lo está usando allí para que gane las almas. Por eso es que en algunas ocasiones, yo se lo habrá oído ustedes en el correr de los años que tienen, que alguien llega y dice, pues yo me voy de esa iglesia, yo abrí como 3 iglesias y lo voy a hacer y ya, eso ya no es la única, y voy allá y busca local y busca todo, y entonces sí, está el local, voy a conseguir bancas, consigue bancas y va y llama a unas personas, vienen y se sientan y después ven y se van y viene y se van y se vuelve y todo eso allá y se vuelve como algo. Él no ha logrado descubrir que todos los que se ganó era porque había un poder de lo alto, que era la gracia de Dios. Por eso las divisiones no funcionan. La división no funciona, pero el líder se llena de esa arrogancia, de esa prepotencia. ¿Usted no ha visto eso a veces en alguien que trabaja en algún lugar y entonces dice, no, pero es que este jefe no hace sino mandar y regañar y de todo, voy a montar lo mismo? Y resulta que monta lo mismo y fracasa y después está rondando por allá para que le vuelvan a dar trabajo. ¿Por qué razón? Porque él cree que es todo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si progresamos en esta iglesia, en esta vida, en este trabajo, y si la gente nos escucha y nos atiende la palabra, y Dios le puso en el corazón a alguien que regaló algo y lo dio, no es porque sea él, no es porque sea yo, no es porque sean ellos, es por la gracia y la misericordia de Dios Todopoderoso. En estos días alguien me contaba el testimonio y yo conocí el lugar, y dice que ese pastor se puso a orar: Señor, tú me has ayudado en tantas veces y tantas cosas, pero mira, ya me pidieron este local. Es difícil encontrar un local para predicar. Señor, ayúdanos, ayúdanos. No puedo pensar en dinero, porque eso era en Estados Unidos, porque un templo para comprarlo, eso está costando 500,000, $1,000,000, 2 millones o más. Así que, Señor, por ese lado, pero provéenos un lugar. Y se puso a orar de esa manera: provéenos, provéenos, provéenos. Hasta que un sitio donde él iba a tener reuniones, que era una iglesia luterana, uno de esos sacerdotes luteranos le dice: oye, ¿a usted no les interesa esta iglesia acá? Y él dice: ¿cómo que no nos va a interesar? Claro, pero eso es mucha plata. Ustedes no pueden pagar algo. Dicen: no tenemos plata. Bueno, está bien. Entonces se fue el uno por un lado y el otro por el otro. Y se pusieron a orar. Y sabe que a lo último
A lo último, ese que le había preguntado habló con los jefes y reunieron y llamaron al pastor. Pastor, queremos venderle esto. Y él siempre, ¿pero de dónde? Hasta que dice el jefe de ellos allá, en los Estados Unidos no se puede regalar, sino vender. Y esto se lo vamos a vender. ¿Cuánto? $1. ¿$1? $1. Y apareció la escritura, vendido eso en $1 a la iglesia. Pronto resultará que algo por acá. Son cosas por la gracia. Porque vieron que estaban ganando almas y ellos ya no tenían a quién predicarle ahí. Y se reunían ellos 3 o 4 y el otro hermano acá con 50 o 60. Hasta que ellos dicen, no, pues vendámosles o démosles ese templo, porque acá ya tiene tal enfermedad y la otra tal enfermedad y un momento a otro se mueren y ahora acá y de pronto el gobierno ya se queda con esto, entonces regalémoselos a ellos allá y resulta que fue Dios tocando corazones aquí para obrar lo que tiene que obrar allá. El rumbo de una iglesia depende de quién la dirige. Hay algunas definiciones. El liderazgo es una influencia y la habilidad de una persona para influenciar a otros. O sea que, en otras palabras, los otros que logran detectar al líder y sus planes, lo escuchan y lo siguen. Lastimosamente en el mundo han habido líderes que han dañado la sociedad porque los buscan para lo malo. Y como son líderes, es que el liderazgo es una particularidad que tiene la persona de convencer a los demás. Si lo convence para lo bueno, qué bueno, pero lo puede convencer para lo malo. Esos señores o esos muchachos o esas personas que se dedican al vicio, son líderes para lo malo. Ven, este poquito yo te lo regalo. Esto lo absorbes o lo untas en la piel, ya. Y cuando necesites me avisas. Ya lo está convenciendo para lo malo. Y después que lo tiene ya enredado y todo, le va cobrando y después le dice, bueno, yo no te puedo regalar todo siempre. Ve y busca por allá y te lo doy a buen precio. Y el muchacho se va y saca de la casa y roba y hace todo para poder traer algo al líder que tiene allá. Una sociedad que se ha dañado por el liderazgo, pero la iglesia seguirá avanzando y esta iglesia, solidaridad. Denme el eslogan, ¿cómo es? Dígamela a una sola persona, a ver. Eso. ¿Ustedes seguirán con ese liderazgo? Y si le tocó predicar, predica. Y si le tocó cargar este aparato, lo carga. Y si le tocó llevar esa silla, la lleva. Y si le tocó llevar el agua, lo lleva. Pero algo está haciendo para la gloria de Dios. Pero no se va a dejar convencer por lo de allá. Bueno, yo creo que ya, ¿hasta qué hora es este? Ya se me fue la hora, ya no sé. ¿Hasta las 4? Bueno, ¿están preparados? No, yo solamente quería que tomaran en cuenta que el líder no es un superdotado. El líder es una persona que también tiene sus debilidades y flaquezas o lo que se llama comúnmente
en el estudio de administración, el DOFA, debilidades, fortalezas, habilidades y ataques. El líder es esa clase de persona. Pero entonces yo quiero que tomemos en cuenta algo acá. Como primera medida, el líder, Dios no le complace todo. No. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, acá en Deuteronomio 3:23. 3:23. Y miren ustedes, ¿quién le niega a quién y quién le pide a quién? Es 3:23. Gracias. Oré a Jehová, ¿qué? Diciendo, Señor Jehová. Pero primeramente, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está escribiendo? Moisés. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay entre el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las que tú haces? Seguimos. Pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra, más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. ¿Usted le hubiera negado algo a Moisés? Vio cara a cara lo del mar que se abrió, las plagas de Egipto, el llamado de la zarza, los milagros, el liderazgo. Todo lo que ese hombre pedía, en su mayoría, Dios se lo concedía. Señor, no acabes con este pueblo, ten misericordia, no los destruyas. Y había escuchado que le decía, retírate que tengo un pueblo mejor. Y él dice, no, Señor, si no los has de perdonar a ellos, pues tampoco yo, méteme mejor entonces con ellos y todos pereceremos, pero entonces esa era la clase de persona y de líder que era Moisés. Quiere decir entonces que a Dios no lo convence un liderazgo, a Dios lo convence una fidelidad. Mis ojos pondré, Salmo 101, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces ahí, por ese problema que se presentó en las aguas de Meriba, ya, de tocar la roca y todo aquello, Dios le disgustó. Y cuando Dios le disgusta algo, imagínense ustedes que por ese problemita 40 años estuvo disgustado con esa nación. Por un disgusto, 40 años de olvido. Y entre el Nuevo Testamento y Mateo, 400 años. Entre Abraham y ya la manifestación de la salida, ya de cuando salen de Egipto, 400 años. O sea que con Dios cualquier disgusto es una cantidad de años. Entonces, Moisés, que quería entrar allá, Dios le dice, no, no entrarás. Señor, pero mire que no. Y parece que lo más delicado acá, no me hables más de este asunto. O sea que entre dos grandes personajes y el uno le dice, no, y es lo que yo diga. Entonces, ese liderazgo de Moisés no es que no sirvió,
sino que Dios siempre tiene en cuenta hasta dónde llega el mismo líder. Porque hay líderes que no sirven para tener un liderazgo largo, sino corto, porque se llenan como de prepotencia. Se llenan como de orgullo. Y antes uno lo que debe de hacer es que cuando Dios lo usa, bajarse más. Y que Dios lo usó para algo más pequeño, más pequeño, más pequeño, para que Él sea el que crezca, sea honrado y sea glorificado. Pasaríamos aquí una cantidad de tiempo hablando de Moisés, su liderazgo, cómo Dios lo rescató, todo lo que sucede que aparece en Hebreos. Pero yo por eso quería era que leyéramos acá. Pero miren ustedes que el final que él tiene por allá en Deuteronomio 34 y todo esto, es lo que lleva a que al final de todo no se levantó uno que hubiese estado tan cerca, cara a cara, como Moisés. ¿Pero qué pasó? Si ese cuerpo hubiera seguido por ahí, todavía estarían peregrinando allá y yendo a adorar y a glorificar a Moisés. Y Dios nunca comparte su gloria con nadie, sea quien sea. Él es soberano. Y Él mismo dice, no conozco dioses, no conozco ninguno. Yo, fuera Jehová, y a mí no hay quien salve. Cuando Dios te dé un liderazgo, vuélvete más humilde. Vuélvete más sencillo. Vuélvete más acercado a Él. Porque a veces hay personas que reciben el liderazgo y hasta ese momento ya no tienen tiempo, ya no saludan, ya pasan de largo, ya, y usted quién es, y que respéteme, que si sé cuándo, que allá y todo eso. Y a ver, que ahí rápido hagan esto, que no, se llena como de una prepotencia. Yo creo que mientras Dios más usa a la persona debe de ser más sencilla, más humilde, más tranquila, más convencida de lo que Dios quiere hacer con él. Hay una alabanza para el Señor. El otro hombre es David. David, si el mismo Señor dice que hallé a David, ve y úngelo, porque ese es el que he encontrado conforme a mi corazón. Va, lo encuentran. Comienza el desfile de todos, Eliab, Sama, todos aquellos, y Samuel ahí esperando. ¿Hay más? No, ya pasaron todos. No queda ninguno más. Sí, allá el que está cuidando las ovejas. Tráiganlo a él porque no vamos a comer aquí hasta que no venga él. Y entonces van y lo buscan y el muchachito ese, como entrando donde no sabía ni dónde estaba, dice, ¿y ahora qué pasó? Yo no he hecho nada. ¿Por qué me van a llamar? Yo no he hecho nada. Cuando dice, el profeta se queda como viendo ese muchachito tan jovencito, pero escucha esa voz que le dice, este es. Sí, ese es. Y no digas nada porque tú estás mirando lo que tus ojos ven. Pero Jehová no es tanto lo que se ve allí, sino que Él conoce el corazón. Y ahí mismo le ungieron. Por eso es el único que tiene dos unciones. Ese que recibe allí y la que recibe en Hebrón, cuando ya toma la unión de los dos reinos, el de Judá y el de Israel,
que precisamente estaban en esa discrepancia y se logra unir. El problema ese, cuando entró Salomón, vuelven y se separan. Pero entonces aquí hay algo, y es que ese valiente, ese hombre que reconoció el pecado, ese hombre guerrero, ese hombre de la doble unción, ese hombre humilde, no rencoroso, no vengativo. ¿Cuántas veces tuvo a Saúl cerquita y no le hizo ningún daño? Mira, rey, aquí está, dame la orden y acabo con él ya. Y dice, no le hagan nada. Líbreme, Jehová, de poner mis manos o hacerle algo al ungido. Respetuoso. O sea, una cantidad de características. Pero Primera de Crónicas 28:3, Dios le negó algo. Porque Dios no se deja convencer tan fácil. ¿Qué dice? Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Has derramado mucha sangre, será tu hijo. O sea que el líder no es yo soy el líder, yo soy, gané esto, hice aquello, hice esto, hice lo otro. Oh Dios, mira que no, con Dios no se trabaja así. Antes, si has ganado mucha gente, oh Señor, regálame una almita más porque no he podido ganar todavía. ¿Cuántas veces Dios permite que hagamos algo y nos deja a ver qué es lo que vamos a decir? Y entonces a veces alguien dice, oh, yo fui el que regalé esto. ¿Y por qué lo tienen así? Yo lo regalé. Y Dios dice, tú no lo regalaste, yo te puse en el corazón de darlo. Yo construí esto. ¿Acaso no saben quién compró aquí? Que fui yo. Pero no fue él. Porque Dios tocó el corazón de unas personas y reunieron dinero y compraron la propiedad. Porque Él no iba a gastar una cantidad de millones y yo lo compré, yo construí, yo lo regalé. No. El que ha comprado esto es Él, el que permitió que se construyera es Él, el que prospera esta iglesia es Él, el que bendice su pueblo es Él. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Voy a finalizar con este otro líder. Saulo de Tarso, llamado también ¿qué? San Pablo. ¿Quién le iba a negar algo a San Pablo? Vio al Señor en una conversión única. Fue transportado al tercer cielo donde escuchó palabras que no dice. Y él, en su forma de hablar humilde y sencilla, dice: un hombre en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Era él. Pero él no se atreve a decir, yo era, yo, como ese pronombre, yo, no. Él dice, es un hombre, una persona. Como cuando alguien se entrega al Señor y cuando alguien se arrepiente, eso era porque yo fui. Y yo le he tenido que decir a muchas personas, no es porque yo fui, porque si yo no hubiera ido otro, y Dios siempre salva a la persona. Sí, pero miren ustedes a esta clase de persona. Pablo dice acá en el capítulo, en 2 de Corintios 12, dice acá, el verso 8, respeto
a las cuales 3 veces le he rogado que me quite esto de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. O sea que si le duelen huesos, cabeza, hombros, lo que sea, si Él permite que me duela todo el cuerpo para Él ser honrado, que me siga doliendo, porque yo quiero que Él sea honrado, exaltado y glorificado. Porque puede ser que si está la persona bien libre, bien sana, es capaz de ir a pecar. Y Dios le dice, no, yo quiero tenerte aunque sea enfermo. Mi potencia se perfecciona en la debilidad. Es que eso solo lo hace Dios. Dios llama a los más, entre comillas, más atrasados, más ignorantes, más inexpertos. Hablando de la ley y hablando de los barcos y los peces, ¿de qué sabían más Pedro y su familia? Pesca. Usted se acerca a donde Pedro y él le dice, esa barquilla, esa barca vale tanto, es de tal material, y vamos allá y te la ensayo allá y aquello, y comienza a hablar, y vamos a tal parte y allá hay esta clase de pescado y todo eso. Pero usted le hubiera dicho, bueno, y de la ley, hablando de la Torá, hablando de aquello, él sabe que había una ley que fue dada en el Sinaí, nada más. Por eso los apóstoles se volvieron expertos no tanto en la ley, sino en la gracia. Y Pedro ya por allá hablando, habla acerca de esa escalera, la que leyó nuestro hermano ahora, cuando está hablando más en la fe, virtud, como un escalón, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, amor fraternal, porque el que hace estas cosas no caerá jamás. O sea que el que va escalando, llega al punto ya en que el enemigo no lo puede agarrar porque está sólido en su Dios. Ahora entonces, ¿por qué razón Él se glorifica más en la debilidad? Porque cuando la persona reconoce su incapacidad, cuando la persona reconoce su forma, digamos que no es tan profunda. Yo quiero ponerle ya para finalizar un testimonio. En la iglesia aquí en Colombia, estoy hablando del año 60, del año 70, no habían muchos profesionales, que abogados, que ingenieros, que arquitectos, casi no lo sabía, pero habían algunos. Y yo conocí personas profesionales que se sentaban en la banca y pasaba el predicador por acá a hablar, machucando el castellano, el español, la gramática. Y el que estaba allá, que era hasta profesor, era de pedagogo y todo eso, apenas se quedaba con la boca abierta escuchando la palabra. Y este hermano acá que decía muchas cosas, pero otras eran palabras como una barbaridad o algo así. Y resulta que cuando él decía acá, el que quiere aceptar a Jesucristo, venga acá. ¿Y sabe qué pasaba? Que ese hombre que era profesional se venía caminando acá y pasó al altar, no porque este era eso, sino que el Dios Todopoderoso lo convenció a él allá. Porque Dios se perfecciona en aquel que no sabe nada. Dios se perfecciona en aquel
Porque ¿qué tal? Eso, Jesús obró porque yo lo ayudé. Jesús obró porque era yo. Jesús obró, no, no, no. Jesús obró porque Él quiso hacerlo, porque yo no sirvo para nada, pero Él es el que sirve para todo. Usa mi vida. Yo quiero invitar esta tarde a un jovencito, a una jovencita, alguien que tiene liderazgo y Dios puede usarle para grandes cosas. Una vez me reuní en España, antes de haber misionero. Me estaban esperando en el aeropuerto, fui con otro hermano del consistorio de ese tiempo. ¿Y sabe quiénes me esperaban allá? 2 jovencitas y un jovencito de 15 años, 17. Hermano Reinel, aquí en esta salita nos reunimos 10, 15 y necesitamos un misionero. Y a mí me sorprendió que esas jovencitas estuvieran dedicadas a evangelizar en España. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el misionero, esas jovencitas lo esperaron y ya se reunían como 20 y se fueron a un parque porque no había local. En España, los que han ido a España saben que hay un parque muy bonito, muy grande, que llama el Parque de los Reyes. Y allá pidieron un permiso y se pusieron a cantar y a predicar como 20. Al otro domingo como 30. Y se reunieron como más de 50. Cuando yo fui en una de mis idas a España, le dije a Marquitos, llévame allá. Y me llevó y me dice, aquí nos reuníamos, allí se sentaban, allá predicábamos, hasta que el administrador del parque nos dijo, ustedes están reuniendo mucha gente, es mejor que se vayan para otra parte. Y fueron y buscaron un local, y ahora la hora en España, más de 100 iglesias, más de 140 iglesias. ¿Cómo comenzó? Comenzó con unas jovencitas. ¿Sabe cómo comenzó la obra en Francia? Una muchacha llamada Isabelita Torres. Yo la acompañé ahí en París y ella se ponía una mochila aquí y yo le decía, Isabelita, ¿qué cargas ahí? Dice, mi ropa, tratados y una pequeña cobija por si me toca quedarme en alguna casa de las simpatizantes, me dan dormida. Y ahí cargaba. Una muchacha. Por eso les quiero decir que Dios puede tener ministerios aquí para llevar la palabra a algún lugar. Están en pie, por favor. Escúcheme. Déjate usar por Dios. Descubre lo que Dios quiere hacer contigo. Yo a veces veo jóvenes como tan interesados en otras cosas. Ganar plata, tener propiedades. Y a la hora de la verdad es bueno tener eso, pero no lo es todo. No lo es. Pero si tú le entregas al Señor esos planes, esos proyectos, Dios te va a dar capacidad, almas. Y cuando estés en la presencia de Dios, ahí no están ni las fincas ni las casas, sino las almas que ganaste para la honra y la gloria de su nombre. ¿Qué jovencito quiere venir acá?
¿Qué jovencita quiere venir? Eso es. ¿Qué pasaría si saliendo de aquí Dios lo llena con ese poder de libertad y resulta hablándole a personas que cuando las vean en el altar, esas personas van a decir: gracias que me hablaste la palabra? Usa mi vida, Señor.